Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo del estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo el tema de la semana. Estamos tratando un tema apasionante, la importancia bíblica de las puertas. Seguramente en muchos textos bíblicos que usted ha leído ha encontrado siempre expresiones que refieren a la puerta. La puerta angosta, la puerta ancha, la puerta vieja, la puerta de las ovejas, la puerta del pecado. Un sinnúmero de puertas. Y cuando nos encontramos frente a estas puertas, es importante, por supuesto, que identifiquemos espiritualmente qué sentido y qué valor tienen para nuestra vida en nuestro diario vivir hoy. Así es que hemos visto la puerta de la oveja, recuerden, la primera de las 12 puertas que estamos mencionando, la puerta de la oveja, refiriéndose al momento en el cual nos encontramos en el propósito con Dios y nuestra vida es entregada completamente a la disposición del Padre. Allí, entonces salimos de esa vieja criatura, de esa manera vieja de pensar y entramos a ser parte del ministerio. Y ministerio significa servir. Dijimos entonces que la oveja es aquella que huele a oveja, que está en sujeción, en obediencia y que permite, por supuesto, bajo la dirección del pastor, que lo lleve por un buen camino. ¿Quién es el pastor? Yeshua HaMashiach, nuestro pastor. Primera puerta. Segunda puerta, vimos la puerta del pescado, y cuando hablamos de la puerta del pescado nos entendimos cómo todos los pescadores en Galilea llevaban justamente a este punto de encuentro en la puerta todo su producto, su mercancía para comercializarlo allí. ¿Y cuál es la reflexión? Segunda puerta, la puerta del pescado, dice la palabra, dice el Señor, yo les haré pescadores de hombres, es decir, evangelizar. Marcos 16:15 nos dice esa gran palabra, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda nación, y el que se bautizare, dice la palabra, será salvo. Así es que es importante que todos, sin excepción, en el ministerio, en el servicio de la congregación, todos cumplamos con este requisito fundamental que es evangelizar. Entiendo, por supuesto, hay personas que no solamente evangelizan, sino que además tienen ese valor, esa unción maravillosa de evangelizar con tanta facilidad. Pero todos los seres humanos, todos aquellos quienes hemos recibido al Señor en nuestro corazón, tenemos ese don maravilloso de evangelizar. ¿Cómo? No necesariamente tienes que saber un sinnúmero de citas bíblicas y repetirlas. No necesariamente debes dar un sermón a unas personas. No, porque a través de nuestro testimonio, tal vez con breves palabras, con el mismo testimonio, por supuesto, estamos evangelizando. Y hoy vamos a nuestra puerta número 3 de principio de semana. Espero que en el transcurso de la semana las alcancemos a ver cada una de ellas. Acompáñenme por favor al libro de Nehemías. Y en el libro de Nehemías vamos a estar en el capítulo 3 y en el verso 6. Y allí el título nos habla precisamente de cómo entregar. Nehemías nos habla de las puertas. Y recuerden que cuando leímos Nehemías en el capítulo 1 nos decía cómo cuando Nehemías quiso informarse de cuál era la situación del pueblo de Jerusalén, él se encuentra con la sorpresa de que toda la ciudad había sido absolutamente asolada, sus pobladores habían sido llevados cautivos y dice, y todas las puertas habían sido quemadas en fuego. Por supuesto, dice la palabra que Nehemías lloró intensamente, proclamó un tiempo de ayuno delante del Padre y empieza el proceso de reconstrucción de las puertas. Nehemías capítulo 3, verso 6 para el día de hoy, acompáñenme por favor, dice la palabra, la puerta vieja, nuestro tema de comienzo de semana, la puerta vieja, Nehemías capítulo 3, verso 6, fue restaurada por Joiada, hijo de Pesá, y Mesulam, hijo de Bosidías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Merototita, varones de Gabón, y Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. ¿Por qué me tomo el tiempo para leer puntualmente estos
estos nombres, porque evidentemente cada uno de estos nombres quedaron escritos allí porque nos representan algo muy importante para nuestro diario vivir. La puerta vieja, dice este texto, fue restaurada por Joiada, hijo de Peset, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Aquí vemos algunos sinónimos, porque esta palabra nos significa anciano, acabado, antiguo, usado, estropeado, destruido, atado. La puerta vieja de nuestra alma nos representa todas aquellas heridas y pensamientos erróneos de pecado que hemos llevado en nuestro diario vivir en el transcurrir de nuestros años. Todas aquellas cosas ocultas, todas aquellas cosas que nos han causado malestar, dolor, profundo dolor. Saben, en el desarrollo del ministerio hemos podido encontrar cómo tantas personas tienen precisamente esta puerta vieja en el dolor, muchos de ellos de sus padres. Cuando recuerdan su tiempo de infancia, cuando recuerdan sus primeros años, recuerdan situaciones de pobreza, de violencia, de alcoholismo, de maltrato, y esos recuerdos han quedado grabados en el corazón de esos pequeños niños, hoy adultos, que aún todavía tienen como consecuencia ese dolor, ese recuerdo que les causa o les impide tener una mejor vida. ¿Por qué? Porque toda esa puerta vieja aún está en nuestros corazones. Por eso hoy la palabra nos dice que esta puerta vieja es necesario repararla, es necesario restaurarla, es necesario que todo aquello, llámese violencia intrafamiliar, abuso, llámese pobreza, enfermedad, escasez, ruina. Si usted recuerda por un momento en su vida de niñez, cuántos tropiezos se presentaron a lo largo de su niñez, de su diario vivir, se encontrará con que hay muchos recuerdos que seguramente hoy todavía nos lastiman. Incluso hay personas que no pueden ni siquiera recordar el amor o el afecto de sus padres, porque tal vez nunca lo tuvieron, nunca recordarán el abrazo de un papá, nunca recordarán aún el abrazo de mamá. Tal vez siempre fue el desprecio, la gritería, el maltrato, las palabras soeces, todo ese recuerdo de la puerta vieja. El libro de 2 Corintios, si usted recuerda este texto maravilloso, 2 Corintios en el capítulo 5 y en el verso 17, acompáñeme por favor. Segundo libro a Corintios, capítulo 5, verso 17, dice esta palabra: de modo que si alguno está en Yeshua, atención, si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, el Señor nos está llevando a tener claridad en nuestros corazones, que todo aquel pensamiento pasado, amargoso, de dolor, de temor, de duda, de malestar, dice la palabra, cuando venimos a Cristo, cuando estamos en Yeshua HaMashiach, nos encontramos con que todo eso ha pasado porque el Señor nos hace una nueva criatura. Ahora, es importante recordar por qué mencionamos los edificadores de la puerta. ¿Quiénes son los edificadores de la puerta? Porque cada uno de ellos representa hoy con claridad, tiene una tipología, una simbología espiritual muy importante. Joiada, su nombre significa Jehová conoce, y son personas que dejan conocerse por Dios y que abren su corazón y que sacan todo lo viejo, todo el dolor, toda la angustia, todo el temor y lo presentan delante del Padre Celestial. Dice la palabra que su padre es Pesea, Pasé, y Pasé significa, en hebreo, significa cojo, es decir, que reconoce que tiene una herencia ancestral que no le permite caminar correctamente, que en su nacer, en su niñez, en su infancia, no había absoluta claridad en la manera de vivir. Nuestros padres tal vez nos inculcaron una religión, la cultura de nuestros países nos generó una religión
y nos permite de alguna manera vivir una vida cojeando. Por eso cuando hablamos de los edificadores de la puerta número 3, hablando de la puerta antigua, de la puerta vieja, nos dice que venimos cojeando de una manera vana de vivir y necesitamos entregar precisamente toda esa carga a nuestro Padre para tener una nueva vida, para tener una nueva criatura, un nuevo pensar. En el libro de Juan, en el capítulo 5, dice esta palabra. Acompáñenme por favor al libro de Juan en el capítulo 5. Dice la palabra: Después de esto, Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de unos días sagrados del pueblo judío. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betsaida, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 35 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio, supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad y le preguntó: ¿te gustaría recuperar tu salud? Parece una pregunta un tanto irónica, preguntarle a un enfermo si quiere recuperarse. Bueno, es irónica en el sentido de que realmente hay muchos enfermos hoy que no quieren ser sanados. Parece que esto no tiene sentido. ¿Quién estando enfermo no quisiera ser sano? Pero aquí Jesús hace una pregunta puntual. ¿Quieres ser sano? Y esa pregunta es una pregunta que hoy corresponde precisamente para tu vida. ¿Quieres ser sano de esa puerta vieja, de ese dolor, de esa angustia, de ese temor de infancia o de tu juventud o de tu adolescencia o aún en nuestra edad adulta, de algún pasado tortuoso que hemos llevado consigo, tal vez en lo secreto, tal vez en lo muy profundo de nuestro corazón, que nos atormenta, que nos agobia, que nos genera pánico, que nos genera temor, que nos genera incapacidad? Y el Señor hace la pregunta hoy: ¿quieres ser sano? Dice que este hombre en Betsaida tenía ya más de 35 años con esta enfermedad. ¿Te gustaría recuperar tu salud? Es que no puedo. Observen qué contesta este hombre: es que no puedo. ¿Cuántos de nosotros contestamos exactamente esto? Es que no puedo olvidar, no puedo superar esa crisis, no puedo pasar por alto esto que pasó, ese dolor, esa amargura de alma, esa angustia en nuestros corazones. Ahí presente, el Señor dice: es que no puedo, dice este hombre. Contestó el enfermo: porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Todos esperamos que alguien me solucione mi problema y lastimosamente hoy recurrimos al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra, a cualquier tipo de persona que tiene alguna herramienta, y la gente consulta aquí, consulta allá y están dispuestos incluso a pagar sumas de dinero para tratar de solucionar a través de un sistema, repito, terapéutico o mental o cosas por el estilo. Muchas cosas hoy por ahí que se conocen. Pero la respuesta está aquí en este punto. No tengo a nadie. ¿A quién estás esperando que te solucione el problema? ¿Al pastor? ¿A un amigo? ¿A un familiar? Repito, al psicólogo, al médico, al naturista. ¿A quién estás buscando? La respuesta, dice el Señor: siempre que alguien llega antes que yo, se adelanta. Alguien parece que siempre va primero. Y Jesús le dice: ponte de pie, por favor, recibe esta palabra hoy. Ponte de pie ante esa crisis, ante ese recuerdo maligno, si me permite la expresión, ante ese dolor que te ha acompañado durante tantos años, ante esa afrenta contra tus padres, contra un familiar, contra un amigo, contra un jefe, un compañero de trabajo, esa herida que está abierta y no cicatriza. El Señor dice: no esperes que alguien venga a sanarte, no esperes que sea el tratamiento, no coloques simplemente una bendita allí, una cura con un poquito de alcohol o agua oxigenada para tratar de refrescarla. No, el Señor dice: ponte de pie. Hoy es el momento en que te pones de pie. Toma tu camilla y anda. No te quedes paralizado por una circunstancia de la puerta vieja. Dice: al instante, por favor escúchelo, al instante, hoy es el día, al instante el hombre quedó sano.
enrolló la camilla y comenzó a caminar. Hoy es el día en que esa puerta vieja se debe restaurar. Hoy es el día en que esa puerta vieja debe ser reparada. Hay una segunda expresión en la palabra de Nehemías capítulo 3 verso 6 que nos habla de los edificadores, y es la palabra Mesulam. Mesulam significa amigo o aliado, y Mesulam, dice la Biblia en Nehemías capítulo 3 verso 6, también ayudó a reedificar la puerta del pescado. Es decir, necesitamos una buena comunión, no tanto con mi amigo, mi vecino, aún mi pastor, con todo el respeto de los pastores, y soy pastor, pero nosotros no somos tal vez muchas veces la respuesta. La respuesta está única y exclusivamente en el Padre Celestial. Dice, ser amigos del Espíritu Santo para que seamos edificados, para que seamos restaurados, para que esa puerta vieja de angustia, de dolor, de depresión, de frustración, de desengaño, todo ese recuerdo malintencionado en nuestras vidas, esa herida abierta sea restaurada. La puerta vieja requiere hoy reparación. Y esto es porque el Padre lo llama Besodias, que significa el consejo oportuno de Jehová. Besodias, que fue de los reparadores de la puerta vieja, significa el consejo de Yahweh sobre tu vida. Hoy el Señor te dice, yo estoy a esta puerta vieja, he aquí, yo estoy a la puerta vieja, quiero sanarte, quiero repararte, quiero restaurarte, quiero quitarte todo dolor del pasado, toda tormenta del pasado, porque hoy es un día de un buen consejo, de oración, de ayuno para tu vida. Así es que la puerta vieja, mis amados hermanos, simboliza básicamente a todos aquellos creyentes que aún estando hoy en la palabra, aún hoy todavía en sus corazones albergan todos aquellos recuerdos que los encerraron bajo llave, bajo esa puerta antigua, y los dejaron allí guardados sin darle la oportunidad al perdón, a perdonar. Perdonar, recuerden que perdonar no es una emoción, perdonar es algo que sale de lo profundo del corazón, es una acción, perdonar. Por lo tanto, esa puerta antigua necesitamos que sea completamente abierta, restaurada y reparada para que borremos, delete, para desaparecer todo aquello que nos encierra, todo aquello que nos impide caminar con libertad, con gozo, con paz, con propósito. Y necesitamos retirar completamente, repito, esos recuerdos dañinos que no nos dejan avanzar. En el libro de Números, en el capítulo 11, en el verso 4 al 6, dice la palabra: y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca más que nada si no está el maná en nuestros ojos. Así es que, mis amados hermanos, esa puerta vieja es una puerta que hoy en Cristo necesitamos tener completa reparación. El libro de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 24, dice: cuando una casa tiene puertas abiertas, cualquiera puede entrar y habitarla. Por eso, el pasado que salió regresa y habita de nuevo en la que fue su casa. Presten mucha atención. Lucas capítulo 11, verso 24. Toda casa de puertas abiertas permitirá que todo pasado, que toda mentira de angustia, de temor, de opresión del pasado vuelva y regrese y habite de nuevo en la casa. Y dice, ya que el creyente que no está lleno del Espíritu Santo y no restaura la puerta vieja, entonces será víctima de esta situación. Por favor, léalo con detenimiento en casa y que el Espíritu hable a tu corazón. Lucas capítulo 11, verso 24 dice: ya que el creyente que no se llenó del Espíritu Santo y no restaura la puerta vieja será víctima de su pasado.
de su pasado. A ver si puedo recordar esta frase que dice que quien no tiene presente su historia, entonces estará en una situación de volverla a repetir. Tal vez podríamos parafrasearlo de esa manera. Este momento, Lucas 11:24 nos dice que cuando el espíritu de inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolos, dice: volveré a mi casa donde estaba, y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma 7 espíritus peores que él y entran y moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Wow. Cuando la puerta antigua no se repara, cuando la puerta antigua está ahí aún en nuestro corazón, dice la palabra que aunque tratamos de limpiarla y aunque tratamos de recuperarla, todavía con un poquito de esa escoria que quede, el espíritu inmundo va a lugares secos y al no encontrar dónde habitar, dice, regresa y encuentra esa casa como la encuentra limpia, adornada, perfumada. Así es que no regresa solo, sino que dice la palabra que aún regresa con 7 espíritus más. Por lo tanto, mis amados hermanos, toda generación pasada, todo pensamiento del pasado, toda mala enseñanza, doctrinalmente hablando, doctrina significa enseñar, toda mala doctrina que traemos de nuestras generaciones pasadas, religiones, cultos o acciones que no tienen que ver con el propósito de la palabra, toda iniquidad, toda transgresión, toda actividad como ser agoreros o brujerías o hechicerías o maledicencias o celebraciones de tiempos. Fíjate que es muy interesante. Por ejemplo, de niños aprendimos a celebrar el famoso Halloween y lo tomábamos como una celebración simplemente el Día de las Brujas, decíamos en español en mi nación. Pero cuando nosotros hoy vamos a la luz de la palabra y en la luz de la palabra entendemos a la luz de la palabra qué significa toda esta celebración pagana, satánica, diabólica, enfermiza del Halloween, entonces entenderemos que esa puerta vieja es necesario cerrarla. Y así otros temas que podríamos mencionar, muchos de ellos, la misma celebración de la Navidad, que todos sabemos que viene el tiempo de la Navidad en diciembre y celebramos Papá Noel, y celebramos luces y celebramos tantas cosas que si usted va a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, nada de eso corresponde. Estamos celebrando fechas equivocadas, estamos celebrando eventos totalmente adversos a la palabra y la puerta antigua está ahí. Por lo tanto, es tiempo de liberarnos. En el libro de Job, en el capítulo 8, ya cerrando en este tema, Job capítulo 8, verso 8, dice la palabra: porque pregunta ahora la edad pasada. ¿Por qué pregunta ahora la edad pasada? Y disponte a inquirir de los padres de ellos, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán y tu corazón sacará las palabras. Por lo tanto, mis amados hermanos, esa puerta vieja, esa puerta de entrada de nuestra niñez, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, hoy necesitamos restaurarla, repararla y decirle hoy: Salem, Salem. Ustedes recuerdan Salem en el tiempo de Abraham con Melquisedec, rey de justicia, ese tiempo de restauración. Jeremías capítulo 6, verso 16 nos dice, así dice la palabra: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Así es que, hermanos, amigos, hermanos, gracias por este tiempo de estudio bíblico devocional. Espero que cada una de las citas bíblicas que hemos considerado esta mañana, usted las pueda estudiar en casa nuevamente. Vaya a su Biblia, escudriñe la palabra, ame la palabra, aprenda la palabra, viva la palabra. Y esa puerta vieja que nos ha causado tanto dolor, tanta tristeza, tanta frustración, depresión y tantas personas encerradas en recuerdos dañinos del pasado, el Señor dice: hoy es el tiempo de restaurar a través de la oración, el ayuno y el perdón, para que podamos tener una vida completamente en paz.
y podamos vivir y disfrutar de las grandezas de su gloria. Mis amados, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Recuerden, gracias por compartir el video, gracias por sus mensajes, gracias por escribir una nota, un testimonio. Es algo maravilloso lo que estamos viendo a través de estos medios de comunicación. Un saludo cordial para todos nuestros hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV y allí toda Europa, Centro, Suramérica. Un privilegio acompañarles. Shalom, un muy buen día y bendiciones. Disfruten de este tema, la puerta vieja, y mañana continuaremos con nuestra puerta número 4. Buen día.